Creo que te... Ay, sí. Sí, profe, ya está grabando. Bueno, ¿quién me ayuda con el caso clínico? Ya, profe, yo lo puedo leer. Bueno, de antemano les digo que este tema es un tema muy bonito. Es un tema, digamos, de alguna forma bastante clínico y chicos, de acá en adelante vamos a empezar a ver mucha más... Uy, sí estoy despelucada, perdón. Vamos a empezar a ver mucha más clínica, porque de alguna forma, como que la primera parte que estudiamos era mucho más de ubicación, de anatomía, de pronto de algunas lesiones importantes, pero todo lo que vamos a ver de acá en adelante va a ser muy funcional. Y pues no nos vamos a quedar atrás con el sistema extrapiramidal o con el sistema gangliobasal. Vamos a entrar más en detalle en qué sucede cuando no funciona algo bien en nuestro cerebro. ¿Sí? La clase de hoy es bastante fácil. Es un sistema muy sencillo. Es un sistema muy pequeñito que está ubicado casi en el centro de nuestro cerebro, pero que tiene muchas conexiones con otras áreas neuronales. Y aparte es muy fácil de memorizar. ¿Por qué? Porque ya vamos a empezar a hablar de algunas patologías que están asociadas al sistema extrapiramidal. Hay muchas. Acá vamos a nombrar una que es la enfermedad de Parkinson, que es la más común, que tendemos a confundir todo lo que tiembla con Parkinson, pero bueno, ese no es el punto, porque pues ustedes van animalismo, muchas otras cosas que no solamente son Parkinson, ¿listo? Pero, señora, Profe, yo creo que tapaste el micrófono porque se te escucha lejos. yo tengo prendido el micrófono y no tiene bajito volumen. Ahora sí, Ahora sí. Ahora sí. Es que lo estaba tapando con el saquito. Ya. ¿Qué me escucharon? No, se había escuchado literalmente todo, profe. Pero muy bajito. Ajá, pero bajito. Bueno, entonces, como les decía, este tema va a ser un tema muy sencillo de aprender porque directamente vamos a empezar a hablar de patologías, ¿sí? Además, es muy pequeña la anatomía, la ubicación anatómica, y digamos que las conexiones que se dan son conexiones de las que ya hemos hablado anteriormente. ¿Quién está además en la clase? ¿Hay alguien que no es de la clase? Profe, es que entré con 2 puntos. Estoy saliendo con 0. Con Profe, el yo micrófono. profe, lo Sí. que pasa es que por aquí no puedo preguntar por la computadora porque se escucha muy mal el micrófono, entonces si tengo alguna pregunta le pregunto por acá por el teléfono. Ok, Qué pena, profe, no haberle avisado. listo. Bueno, entonces, como les decía, anatómicamente es una estructura bastante condensada. Son estructuras juntitas unas a la otra, que vamos a tener que aprendernos los nombres, pero que en teoría tienen un circuito muy sencillo, tienen un circuito muy fácil. Vamos a iniciar, por favor, con el caso clínico. Quiero que alguien lo lea. Ya, profe, yo lo puedo leer. Dime. Dice, un hombre de 58 años consulta a una neuróloga porque ha notado la aparición de un ligero temblor en su mano izquierda. El temblor afecta a todos los dedos de la mano, incluido el pulgar, y se manifiesta en reposo, aunque desaparece durante el movimiento voluntario. En la, Eso es muy explora- en la exploración física, el paciente tiende a realizar todos sus movimientos lentamente,
y su cara tiene muy poca expresividad y es prácticamente como una máscara. En la movilización pasiva de los brazos del paciente, la neuróloga encuentra que los músculos muestran un incremento del tono y que existe una resistencia al movimiento sincopal leve. Cuando se pide al paciente que se mantenga en posición de bipedestación, lo hace, pero con una postura encorvada. Y cuando se le pide que camine, lo hace arrastrando los pies por la sala de exploración. La neuróloga realiza el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, basándose en sus conocimientos sobre la estructura y la función de los ganglios basales y sus conexiones con la sustancia negra del mesencéfalo. Le prescribe al paciente un tratamiento farmacológico apropiado, con lo que consigue una gran mejoría de los temblores de la mano. Bueno, acá no el resumen, ¿sí? No es tan sencillo el diagnóstico de Parkinson, hay que aplicar varios test, hay que hacer como varios estudios, pero digamos que el diagnóstico de Parkinson es muy clínico. No necesitamos tanta imagenología, o sea, resonancia o una tomografía funcional o algo así para hacer el diagnóstico porque es muy clínico. Pero pues obviamente sí necesitamos una confirmación y se puede hacer muchas veces por resonancia magnética nuclear, en algunos casos funcional, o con medio de contraste y vemos que el daño, vemos una atrofia en la sustancia negra o una poca captación del medio de contraste en la sustancia negra, dependiendo del medio de contraste que vayamos a colocar. Y pues la sustancia negra se ve perfectamente en una resonancia magnética nuclear. Cuando hacemos unos cortes de tallo cerebral y hacemos unos cortes de mesencéfalo, ahí se ve. Y pues obviamente si la sabemos ubicar, sabemos cómo se ve anatómicamente y si notamos algo extraño en la resonancia, pues vamos a dar más fácil con el diagnóstico, pero lo que les digo, el diagnóstico de Parkinson es muy clínico, muy semiológico. Yo sé que ustedes están cansados con el cuento que yo les he echado desde el principio acerca de la semiología, pero para todas las enfermedades, hasta para una bronquitis o una neumonía, es importante la entrevista. Acá hay una entrevista muy cortita, pero generalmente los clínicos, los médicos que les gusta mucho la clínica, hacen una entrevista un poco más extensa. A este paciente no solo se le va a preguntar por el temblor, sino por el patrón del sueño, el patrón de alimentación, el patrón que tiene de evacuación intestinal. Y generalmente en neurología hay algo bastante importante y algo muy interesante, y es que siempre ingresen a su paciente con el acompañante, con la esposa, con el hijo, con el cuidador, con la novia, con el novio, con la persona que conviva mucho más tiempo, porque a veces nos ingresa el paciente con la hija que vive en Estados Unidos que vino a visitarlo y no tiene ni idea de lo que está pasando. Siempre es importante que ingrese con el cuidador porque hay cosas en el examen neurológico que las podemos buscar con preguntas específicas hacia los cuidadores, ¿sí? Por ejemplo, a este paciente, si le preguntamos, ay, ¿qué pasó acá? Si le preguntamos a su cuidadora, a la esposa, que cómo es el patrón del sueño, nos va a decir que es un patrón del sueño normal y que cuando duerme no se mueve, pues por el diagnóstico de Parkinson, ¿sí? Es muy diferente, por ejemplo, en el síndrome de piernas inquietas, que cuando están acostados es que es peor el movimiento. La farmacología. Chicos, acostúmbrense a preguntar qué toman, qué medicamentos toman. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama parkinsonismo farmacológico y es que tenemos a un paciente con todos los síntomas de Parkinson porque toma algún tipo de antipsicótico típico. Entonces es un paciente con esquizofrenia que lo tenemos bombardeado con antipsicóticos y presenta parkinsonismo, ¿sí? Y no es porque le vaya a dar Parkinson,
es porque es esquizofrénico y los medicamentos le están causando Parkinson o parkinsonismo y simplemente con algún tipo de medicamento, en este caso se llamaría viperideno, calmamos esos síntomas incómodos que puede causar el parkinsonismo o el pseudoparkinsonismo o el parkinsonismo farmacológico. Dime, Roger. Profe, un ejemplo también, digamos, o sea, ¿esto está como calificado como parkinsonismo farmacológico o no? Digamos, como el efecto secundario, por decirlo así, que que causa, perdón, un medicamento llamado metoclopramida, creo que era, que se utilizaba normalmente. Extrapiramidalismo. O sea, pero no es como tal un Parkinson farmacológico, o sea, no causa eso, porque es que yo había No, leído que causaba como temblores y eso, y pues se usaba ahora sí, como para pero se llama controlar las náuseas. las náuseas y el vómito y es muy bueno sabiéndolo usar. Se llama extrapiramidalismo o síndrome extrapiramidal y pues es causado pues, porque excitamos o activamos el sistema extrapiramidal, que no solo sucede con la metoclopramida, también puede suceder con la lisaprida, que es otro medicamento para el vómito, pero ¿en menos qué? En menos proporción. También sucede con el haloperidol, que es un antipsicótico. Eh, pero pues te adelantaste un poquito a la tarea, pero sí, sí, eso sucede. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno. Vamos a entrar en detalle en lo que es el sistema extrapiramidal o el sistema ganglio-basal. Y lo primero que vamos a hacer es hablar de los ganglios basales o de los núcleos basales. ¿Recuerdan qué significa? O bueno, en neurología, cuando hablamos de la palabra núcleo, ¿de qué estamos hablando? ¿De sustancia gris o de sustancia blanca? Gris. Sustancia gris. Entonces acá vamos a hablar de los ganglios basales específicamente. Y estos ganglios basales, así como ustedes los van a ver ahorita en las imágenes, en los dibujitos, igualitos se ven en tomografía, igualiticos se ven en resonancia magnética. Entonces, apréndanse la ubicación, apréndanse la anatomía, con quién va, quiénes son vecinos y les va a quedar muy fácil ubicarlos. ¿Listo? Bueno, voy a quitar la Profe, cámara. una pregunta. ¿En qué se utiliza la resonancia magnética o el otro examen que usted nombró que me olvidó? Tomografía axial computarizada o computada. Pero ¿en qué caso se debe uno seleccionar cuál de las dos le conviene? Es más barata la TAC. Entonces, siempre se va a usar primero la tomografía porque es más económica, es más asequible, es más fácil tener un tomógrafo que un resonador, costo efectivamente, pero ¿en qué es preferible usar la TAC? En la urgencia, ¿sí? El paciente que llegó con alteración del estado de conciencia y lo examinas y pues sospechas que tiene algo neurológico, que es un sangrado o una isquemia, usas tomografía simple. Y así puedes diferenciar sangrado o isquemia o masa o tumor. Y ya, obviamente, si es algo mucho más especializado, por ejemplo, si sospechas una esclerosis múltiple, una esclerosis lateral amiotrófica, si sospechas algo mucho más minucioso, vas a pedir una resonancia. Pero se va a demorar un poquito más porque hacemos TAC. Digamos que la TAC la hacemos para descartar masas, hemorragias y isquemia. Ya si queremos ver a más a detalle, vamos a usar la resonancia. Y si queremos ver tallo y médula, usamos resonancia. Tallo y médula no se ven en TAC. ¿Listo? Pero pues cuando veamos hemisferios cerebrales y cuando veamos corteza, les voy a mostrar imágenes para que se vayan adentrando un poquito en la imagenología. ¿Alguna otra pregunta? No, señora, profe, si de repente usted llega a tener por ahí algún tipo, una radiografía, o algo de algún tipo de isquemia o algo para que me enseñemos a leerlo, a Sí, interpretarlo, claro. sería genial.
yo les enseño un poquito, pero pues tienen casi un semestre completo para aprender TAC y resonancia. Sabiendo ya anatomía, van a saber ubicar muchas cositas en TAC y en resonancia. Y eso aplica para todo. Aplica para abdomen, aplica para tórax, aplica para cara, para todo. Si ustedes tienen la anatomía clarita, luego hacen anatomía comparativa y ya. Bueno, voy a quitar la cámara para que de pronto el internet no se nos ponga lento. ¿Listo? Dibujitos, dibujitos, dibujitos. Bueno, cuéntenme qué núcleos basales o ganglios basales encontramos. Profe, encontramos los núcleos basales, que son los propios, serían los cuerpos estriados, el complejo amigdalino y el claustro. Hay unos que se relacionan íntimamente con ellos, pero no se consideran como que son núcleos, que serían el núcleo subtalámico y la sustancia negra y el núcleo rojo. Digamos que no hacen parte de la formación nuclear o de la formación gangliobasal, pero que tienen una implicación fisiológica cuando hablamos de ganglios basales. Bueno, háblenme del cuerpo estriado. ¿Qué es el cuerpo estriado? Pongámoslo por acá. Pues, profe, el cuerpo estriado como tal, por decirlo así, se puede decir que se encuentra como formado por lo que es el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Y a su vez, el núcleo lenticular está formado por lo que es el globo pálido y por Ujú. se me olvidó el nombre del otro, Amén. Amén. entonces, digamos, como tal, tiene el nombre de cuerpo estriado porque, pues, el núcleo caudado, que es uno de los dos que lo conforma, está separado del núcleo lenticular por lo que nosotros conocemos como cápsula interna, ¿sí? Y pues acá en esta cápsula interna, por decirlo así, van como relacionados de cierta forma por unas ciertas fibras de sustancia gris, que es lo que le da esta apariencia o este nombre de estriado. Y pues el Sí, la núcleo cápsula interna caudal, la hemos nombrado bastante. ¿Qué pasa por la cápsula interna? La hemos nombrado muchísimo. pues todo lo que son las vías medulares y todo eso, ¿no? Todos los Las axones. vías ascendentes y las vías descendentes. Ujú. Sí, señor, están ahí pegaditas. Ya se las voy a mostrar cómo se ve en un corte sagital. Bueno, este es el núcleo caudado. En realidad este lo llamaríamos como el cuerpo estriado porque está juntito todo. Pero el núcleo caudado tiene una cabeza, un cuerpito y una colita, ¿sí? Y aparte se nos pega acá con el núcleo amigdalino o con la amígdala. ¿Tiene una implicación importante en el sistema gangliobasal? Sí, pero la amígdala está mucho más unida a otras estructuras que están por acá que se llama el sistema límbico. Pero no vamos a hablar aún del sistema límbico. Listo, mira, está juntito al hipocampo, al pie del hipocampo. Y bueno, otras estructuras de las que vamos a hablar más a detalle en las próximas clases. Entonces acá tenemos de alguna forma, tres ganglios basales importantes. El caudado, el globo pálido o el globus pallidus, como lo encuentran en la literatura, y el putamen. Entonces, el cuerpo estriado está conformado por el caudado y el lenticular. Y el lenticular a su vez está conformado por el putamen y por el globo pálido. Este es el núcleo lenticular o el ganglio basal lenticular. Tiene forma de triángulo, no muy simétrico, pero tiene una formita como de triángulo. Tiene la punta, está apuntando, valga la redundancia, o mirando hacia el tálamo, pues su base está hacia afuera. Este núcleo lenticular tiene dos ganglios basales importantes. ¿Por qué los separamos? Porque es que
el putamen tiene una función y el globo pálido tiene una función. Entonces, histológicamente se ven muy diferentes, se llama globo pálido porque pinta un poquito menos con las tinciones para este tipo pues de células, y el putamen está siempre más externo y el globo pálido está más interno. Esto que ven acá, chicos, se llama cápsula interna. Brazo anterior de la cápsula interna y brazo posterior de la cápsula interna. Ahí es donde se condensan todas las fibras sensitivas y motoras que viajan, ya sea desde la médula a la corteza o de la corteza a la médula y pues de ahí al músculo. Esta ubicación anatómica es supremamente importante en cuanto a patología. ¿Por qué? Porque a veces tenemos infartos lacunares, infartos pequeños, lesiones de sustancia blanca muy chiquititos. Supongamos, acá hay una lesión de la sustancia blanca que produce una hemiparesia completa o una hemiplegia completa del hemicuerpo contralateral. Y tú miras, corteza limpia, bajas y ves la corona radiada limpia, y cuando ves acá el infarto, la lesión súper pequeñita en la cápsula interna, pero como todas las fibras están condensadas, pues vamos a tener lesiones bastante complejas que están asociadas a lesiones también muy pequeñitas del sistema gangliobasal, específicamente del núcleo lenticular, ya sean hiperdensidades o hipodensidades. Luego les explico qué es eso, pero pues o se ve más blanco o más gris en lugares en los que no se debería ver así. En este corte que vemos, la cabeza del núcleo caudado, acuérdense, en el núcleo caudado más el núcleo lenticular lo vamos a llamar el cuerpo estriado. ¿Esto qué es? ¿Cómo se llama esto? Esto se llama tálamo, ¿sí? Este es el tálamo. Esto van a ser los ventrículos laterales con sus plexos coroideos, y acá vamos a ver sustancia gris frontal y sustancia blanca frontal. ¿Esto cómo se llama? Área cortical, y esto se va a llamar área subcortical. Vamos a tener otras estructuras acá llamadas el claustro, que tiene también una función interesante, y el claustro está dividido de esta parte de la corteza cerebral, que vamos a llamar la ínsula, por una porción de sustancia blanca. Chicos, les voy a adelantar algo, ¿sí? Yo sé que a ustedes les gusta de pronto combinar un poquito la anatomía con la patología. Entonces quiero que por favor me busquen una cosa que se llama signos tempranos de isquemia cerebral o la escala de Aspects. Y para la próxima clase la vamos a hablar y me van a contar un poquito de qué es. ¿Por qué quiero que busquen eso? Porque es que este corte es un corte supremamente importante para los radiólogos cuando estamos buscando isquemias cerebrales. ¿Alguien levantó la mano? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Pues usted lo nombró el tema. Dígame, Jordan. Profe, ¿cómo se hacen las conexiones entre los ventrículos laterales con el tercero y con el cuarto? Ya llevan ahí unos conductos, pero es que se me olvidó, no lo tengo presente, por donde Sí, se hace el pero es drenaje que del líquido cefalorraquídeo. tenemos una clase para hablar de sistema ventricular y líquido cefalorraquídeo. Ok, Solo una clasecita para hablar de sistema ventricular, líquido cefalorraquídeo, cómo se produce el líquido cefalorraquídeo, qué es la barrera hematoencefálica. Entonces, no nos adelantemos. Vamos pasito a pasito. ¿Listo? Bueno, entonces, claros hasta acá que es el cuerpo estriado, es la unión del núcleo caudado con el núcleo lenticular. ¿Listo? Bueno, hábleme un poquito, por favor, de esta estructura, de la amígdala. El que quiera.
Profe, es Aló. la parte básicamente de la cola del núcleo caudado, ¿no? Ujú. Profe, esta Pero amígdala que tiende a ser lo mismo del cuerpo amigdalino. sí. Ah, ok. Pues este es uno de los núcleos basales, ¿no? De los principales, por decirlo así. Eh, Como tal, esto, pues yo había leído ahí mismo en SNEL que lo que era este núcleo, que es el núcleo amigdalino o la amígdala, se encontraba ubicado en el lóbulo temporal. Y pues decía también que se llegaba a tomar como cierta parte de lo que es el sistema límbico. La verdad no tengo muy claro qué es eso. El sistema Eh, límbico está asociado a la emoción. ¿Recuerdan cuando hablábamos de que el bulbo olfatorio tenía prolongaciones o enviaba prolongaciones hacia la parte temporal o hacia el rinencéfalo o bueno, hacia el área primaria olfativa temporal? Está muy pegadita a la amígdala. Todo lo que hable de sistema límbico va a referirse a emoción, miedo, angustia, huida, pánico, activación del sistema autónomo. ¿Listo? Profe, Listo, profe. Profe, debido a eso Y es que el libro hace una connotación que dice que también implicado o puede hacer alteraciones dependiendo de sensaciones de miedo, puede la frecuencia cardíaca, presión arterial y demás, debido como a esa parte sensitiva, por decirlo así, o esa parte como de alerta del sistema. del sistema primitivo, del sistema límbico. Y miren, está muy pegadito al hipocampo. Todo lo que tiene que ver con hipocampo, sistema límbico, lóbulos temporales, está también asociado a memoria. Por eso es que hablamos que la vía olfativa tiene también una parte importante asociada a la memoria. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la sustancia negra? ¿Qué es la sustancia negra? Profe, es un núcleo motor que contiene varias neuronas multipolares y estas se relacionan con todo lo que tiene que ver con los tonos musculares y pues se conecta con la corteza cerebral que a su vez va a desplazar la información hacia estos núcleos basales. ¿Qué tipo de neurotransmisor tiene la sustancia negra? Dopamina. Dopamina es inhibidor. Ujú, exactamente. Eso lo tienen que tener claro. Las neuronas de la sustancia negra son dopaminérgicas y son inhibitorias o excitatorias. Inhibitorias. Inhibidores. Inhibitorias. Eso es claro. O sea, que mientras nuestro sistema gangliobasal esté funcionando y tengamos sustancia negra funcionando, tengamos dopamina funcionando, no vamos a tener temblores raros en nuestro cuerpo. Cuando esas neuronas inhibitorias no funcionan adecuadamente y no liberamos dopamina de manera adecuada, por eso es que empiezan los temblores y empiezan pues patologías asociadas a, a otras cosas, como en el caso de los fármacos. Entonces, tarea. Quiero que me busquen, yo sé que ustedes para que vean fármaco van a pasar como 2 semestres, creo. ¿Ustedes en qué semestre ven fármaco? Creo que en quinto. como en quinto. Hola. Hello. Profe, y creo Creo que que Hola, profe, le el escuchamos. compañero Marco comentó que más o menos alrededor de quinto semestre. Bueno, para que vean fármaco va a pasar bastante tiempito, pero quiero que me lean cositas interesantes de fármaco. Y quiero que lean, por favor, qué es lo que pasa con los antipsicóticos. Porque cuando alguien consume antipsicóticos, les da extrapiramidalismo o parkinsonismo asociado a fármacos, ¿sí? Es súper interesante porque cuando entiendan cómo funcionan los fármacos antipsicóticos van a decir, ah, ok, ya entendí el proceso. Y cuando ustedes estén en fármaco y estén en práctica clínica,
van a decir, ok, voy a usar los antipsicóticos con más precaución, con más cariño, porque puedo causarle algún efecto a mi paciente. Bueno, dime, Roger. Sí, profe, justamente sobre eso, los fármacos antipsicóticos, yo tengo una amiga mía, pues cercana del colegio, que a ella la llevaron a psiquiatra y eso porque pues estaba muy mal con lo de la carrera. Ella estudia medicina también en los Andes, pero pues dijo que estaba muy pesado y todo eso. Entonces, allá la diagnosticaron lo que era depresión y pues por ende la medicaron, por decirlo así. A ella le habían dado un medicamento que se llamaba sertralina, si no estoy mal, algo así. Y a ella este medicamento también un día llegó y me mandó un video, profe, en el que literalmente ella estaba quieta y la mano le temblaba normal, estando en reposo ella sin hacer ninguna actividad ni nada. Y pues eso se lo producían justamente esas pastillas. Entonces, pues como para saber si eso estaba asociado con esto. Como para saber qué, Roger. Si eso, o sea, como esa reacción de las pastillas está asociado también con esto de lo de enfermedades piramidales. No, el temblor por los antidepresivos y más la sertralina, que es un inhibidor de la IMAO, es un poquito diferente. Los antipsicóticos son directamente inhibidores de dopamina. Los IMAO son bloqueadores de la monoaminoxidasa, que es una enzima que degrada la serotonina, ¿sí? Entonces, son un poquito diferentes. Hay IMAO, hay antidepresivos tricíclicos, hay antidepresivos inhibidores de la recaptación de la serotonina y la noradrenalina. Bueno, es más tela para cortar en este punto. Pero el temblor por la sertralina se da por otra vía, no tanto por una vía dopaminérgica, ¿ok? Ah, ok, vale, profe, muchas gracias. Bueno, claros hasta acá, ¿cierto? Ya sabemos cómo se llaman los ganglios basales, sabemos dónde están ubicados, sabemos que es el cuerpo amigdalino, sabemos que es la sustancia negra. Por los núcleos subtalámicos no nos vamos a afanar porque cuando veamos tálamo, hipotálamo, vamos a hablar de cada nuclecito talámico y subtalámico que vamos a encontrar en el mundo, en nuestro cerebro. Entonces no nos afanemos tanto por eso. Solo debemos saber que pues están ahí, los conocemos. Hablamos de la amígdala, que la amígdala tiene una connotación un poco más emocional porque está directamente asociada al sistema límbico, pero que de alguna forma tiene una conexión ganglio-basal porque al activar el sistema simpático o al activar el sistema parasimpático, pues dependiendo si es, si tengo que activar la huida o si tengo que ya simplemente relajarme, pues también necesito moverme. Entonces, acá es donde vamos a entrar más a detalle de cuál es la función del sistema extrapiramidal y de cómo hacemos bloqueo de movimiento y regulación de movimiento. Bueno, esta imagen la tienen que aprender, ¿sí? Y se la tienen que llevar en sus cabecitas y la tienen que tener así súper, 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 súper clara para que entendamos cómo funciona el sistema ganglio-basal. Chicos, denme 5 minutitos. Tengo que comer algo porque no he comido desde el mediodía y tengo que comer cada 3 horas. Entonces, 5 minuticos y nos volvemos a ver. ¿Listo? Listo, profe.
Hola chicos, volví. ¿Aló? Hola, profe. ¿Qué aprovecharon ustedes Profe. también? Bueno, vamos a hablar de cómo se da el circuito ganglio-basal, ¿sí? Y vamos a hablar de varias vías. Como siempre, vamos a hablar de vías aferentes y de vías eferentes. Inicialmente vamos a hablar de las vías aferentes que van a llegar al sistema ganglio-basal. Entonces, ¿de dónde vienen estas vías? Las principales son las fibras corticoestriadas, o sea, ¿vienen de dónde a dónde? De la corteza la hacia el cuerpo corteza. estriado. De la corteza hacia el cuerpo estriado. Mírenlas acá. De la corteza nacen pues esas fibras que van a hacer sinapsis con el núcleo caudado, pero también de la corteza vienen fibras que van a hacer sinapsis con el putamen. ¿Listo? También, o bueno, se puede decir que la mayoría de estas conexiones son motoras y sensitivas. Aunque directamente no se va a controlar la vía piramidal, ¿sí? Porque no hay una conexión directa entre el sistema gangliobasal y la médula espinal, pero hay un circuito de retroalimentación. Entonces debemos tener claro que la mayoría de estas conexiones son somatosensoriales que van o al núcleo caudado o al putamen. ¿Claros hasta acá? Sí, señora. Bueno, hay otra cosita interesante también acá, para que no la olviden, y es que el núcleo caudado hace conexión directa con el globo pálido y que el putamen siempre va a hacer conexión con el globo pálido. ¿Listo? Eso no lo deben olvidar. La recepción de la información, en realidad de toda la información somatosensorial o sensitiva, va a estar ligada al núcleo caudado y al putamen. O sea que toda la información que entra ya sea por el núcleo caudado o por el putamen, y la información que sale siempre va a salir por el globo pálido. ¿Listo? Señora. Bueno, eso en cuanto a las fibras corticoestriadas. Las fibras talamoestriadas, miren, tienen dos conexiones. Una que nace del tálamo al caudado y otra que nace del tálamo al putamen, pero luego se van a conectar nuevamente del caudado al globo pálido y del putamen al globo pálido. Las otras son las fibras nigroestriadas, o sea que nacen de la sustancia nigra. ¿De dónde a dónde? De la sustancia nigra al núcleo caudado, de la sustancia nigra al putamen, y de ahí se conectan con el globo pálido, quien va a enviar la información. Luego están las fibras estriadas que nacen del tronco encefálico, pero acá la vía es un poquito más enredadita. Estas fibras de alguna forma son fibras ascendentes, o sea que llevamos como la misma ruta, ¿sí? Son fibras que van a llevar información de qué tipo, sensitiva o motora. ¿Cuál es, profe? Si son fibras ascendentes de la médula, Sensitiva. 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 llevan información sensitiva, que van a terminar o en el caudado o en el putamen y luego que se van a mover hacia el globo pálido. Recuerden que toda esta vía es una vía inhibitoria del movimiento voluntario y del aprendizaje de determinados movimientos. Ejemplo, si yo quiero lavarme los dientes, pues digamos que fue un aprendizaje repetitivo de un mismo movimiento voluntario, y es el movimiento de la mano dominante para hacer el movimiento en mis dientes, ¿sí?
Si ustedes ven un niño cuando está aprendiendo a lavarse los dientes, no coordina mucho el movimiento y es con la práctica, la práctica, la práctica que este movimiento ya se hace constante y se hace pues adecuadamente instaurado por un aprendizaje. ¿Listo? ¿Claros hasta acá acerca de las vías aferentes? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Es que por lo menos ahí en la lectura todas tenían como un neurotransmisor que utilizaban o como que liberaban. Pero las fibras tálamo-estriadas no Serotonina. tenían uno como señalado. Entonces, Perdón. Las troncoestriadas o pues las que vienen del tronco encefálico son serotonina. profe, las tálamo-estriadas. Las tálamos pueden usar GABA también. Y obviamente las de la sustancia nigra a los ganglios, pues es dopamina, ¿no? Sí, señora. Bueno, ahora vamos a hablar de las fibras eferentes. Las fibras eferentes, en este caso, pues son fibras que van a salir del sistema gangliobasal. O sea que su inicio va a ser en el sistema gangliobasal. ¿Sí? Recuerden que es un sistema de retroalimentación. O sea, ya me llegó la información de la corteza o ya me llegó la información del mesencéfalo o ya tengo información de la médula espinal que llegó a mi sistema y yo voy a dar una respuesta que generalmente es inhibitoria cuando el sistema funciona adecuadamente. Entonces, las primeras fibras eferentes son las que salen del cuerpo estriado. Estas fibras generalmente van ya sea del núcleo caudado o del globo pálido, perdón, del putamen al globo pálido. Esta misma secuencia cortica que veíamos ahorita. ¿Qué neurotransmisor usan? GABA específicamente. Pero tenemos otra vía, también bastante interesante, que es las fibras estriadonígricas o del cuerpo estriado hacia la sustancia nigra, ya sea que nacen en el putamen y van hasta la sustancia nigra o que nacen en el núcleo caudado y van hacia la sustancia nigra. Utilizan GABA o utilizan acetilcolina para llegar, o bueno, el neurotransmisor que usan entre sus sinapsis es GABA o acetilcolina, que al final va a activar ya sea la liberación de la dopamina, que va a inhibir todo el sistema como tal. ¿Listo? Las fibras aferentes del globo pálido, pues ¿de dónde vienen? ¿De dónde creen ustedes que vienen las fibras aferentes del globo pálido, pues? Ya lo hemos El nombrado. núcleo caudado y del putamen, profe. Del cuerpo estriado. Y las fibras eferentes del globo pálido, ¿para dónde van? Ahí están dibujaditas. Esas van hacia núcleos talámicos, Subtalámicos ¿Qué más? y al tegmento inferior del mesencéfalo, creo. Ujú. Y al núcleo subtalámico, profe. Entonces, hay tres asas o hay tres fibras, perdón, hay cuatro fibras que se mueven. La primera es el asa lenticular que va a los núcleos talámicos. O sea, es una conexión entre el globo pálido y el tálamo. El otro es el fascículo lenticular que va al subtálamo. Las otras son las fibras pálido-tegmentarias, o sea, que van del globo pálido al tegmento. Y las fibras pálido-subtalámicas, que van del globo pálido a los núcleos subtalámicos. Vamos a ver esta imagen para entenderla un poquito más. ¿Sí? Entonces, el globo pálido, ¿a dónde envía prolongaciones? Al tálamo,
a los núcleos subtalámicos, el tallo cerebral hace obviamente referencia al mesencéfalo o al tegmento del mesencéfalo. Y pues ahí nos muestran principalmente cuáles son los neurotransmisores que usamos. Si estamos hablando que la conexión es de las áreas corticales sensitivas al cuerpo estriado, es el glutamato. Si es del tallo, que hablamos que iban fibras ascendentes sensitivas que entraban por el cuerpo estriado, es serotonina. Si la conexión inicia en la sustancia negra, es dopamina. Si la conexión es al contrario, del cuerpo estriado a la sustancia negra, es GABA, sustancia P o acetilcolina, que luego van a activar la dopamina. Si es del cuerpo estriado al globo pálido, generalmente es GABA. Y si es de los núcleos subtalámicos al globo pálido, generalmente es glutamato. Sé que es un poco complejo entenderlo, pero si pensamos... Y un ejemplo del globo, señor, del globo pálido hacia el tallo cerebral, ¿cuál utilizaríamos? señor, Del globo pálido hacia el tallo cerebral, ¿cuál se utiliza? del globo pálido hacia el tallo cerebral, bueno, de ahí específicamente al tallo cerebral, ¿a dónde llegamos? Mesencéfalo. Al mesencéfalo. Podemos usar glutamato. O bueno, se usa glutamato, pues. Bueno, ¿cuál es la función en general del sistema gangliobasal? La que les decía, el control de los movimientos voluntarios y el aprendizaje de los movimientos cotidianos, ¿sí? Coger un lapicero, comer con una cuchara, peinarnos, cepillarnos los dientes, aplicarnos pestañina, aprendernos a maquillar, aprendernos a aplicar labial, que son movimientos finos, son movimientos voluntarios y que requieren precisión. De eso se encarga el sistema gangliobasal. Cuando hay lesiones en el sistema gangliobasal es que encontramos estos movimientos involuntarios, ya sean lesiones por enfermedades degenerativas o, digamos de alguna forma, entre comillas, lesiones, que en realidad las vamos a llamar efectos secundarios de algunos medicamentos. ¿Listo? ¿Claros hasta acá de qué se trata el sistema gangliobasal? Sí, profe, no sé si también estaba, pero bueno, que también sea, porque si estaba, ahí al final decía algo como que también estaba encargado de lo que era la preparación de las partes del cuerpo que se iban a utilizar, pues en pocas palabras, para hacer este movimiento. Antes, o sea, los preparaba antes de la activación de la corteza motora principal, la parte motora principal de la corteza, para que se hicieran estos movimientos. El área motora primaria. Sí, profe. Roger fue el que levantó la mano. ¿Me va a preguntar algo? No, Ronald. Ah, ok, Ronald, dime. Profe, en cuanto pues a las similitudes que tiene con las funciones del cerebelo, ¿cómo podemos diferenciar cuando se habla de una o cuando se habla de otra? O bueno, ¿El cerebelo qué función tiene? ¿Control de movimiento o asociado a qué más? asociado a las vías piramidales. No. Coordinación. No. Exactamente. Coordinación. El sistema gangliobasal, obviamente, sí, o sea, si no funciona el cerebelo, pues así tengamos un buen sistema gangliobasal, no vamos a poder hacer un movimiento, ¿sí? El sistema gangliobasal es un sistema más fino, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Como controlar el movimiento de mis pulgares, ¿sí? De mi pulgar con mi índice o de la oposición de mis pulgares. Pero el cerebelo tiene la función de coordinación. No, o sea,
de coordinación del movimiento, pero al mismo tiempo de coordinación del eje, de saber qué es derecha, de saber qué es izquierda, de saber para dónde me muevo, ¿sí? De que si yo voy a coordinar un movimiento, en este caso, maquillarme, ¿sí? Que es una tarea un poco difícil para las personas que no son diestras y que con práctica y práctica y práctica y práctica se puede lograr, pero es primero saber qué mano voy a usar. Al saber cuál es mi lateralidad o qué mano voy a usar o qué mano es más diestra, de alguna forma el sistema ganglio-basal hizo que yo aprendiera que mi mano más diestra era la derecha, en mi caso. Y ahora, al coordinar de alguna forma ese movimiento, de decir voy a hacer un movimiento fino, supongamos de delinearme el ojo, es un movimiento ligado al sistema ganglio-basal. Pero que si yo no tuviese un cerebro funcionante, no sería capaz de coordinar que mi mano llegara al ojo derecho. ¿Sí me hago entender? O sea, el sistema gangliobasal me permite hacer el movimiento fino, el movimiento detallado, pequeño, el movimiento localizado, pero el cerebelo me dice hacia dónde me debo dirigir, que muchas veces no debe ser un movimiento fino, sino es simplemente tocar mi ojo derecho, por ejemplo, o tocar mi hombro izquierdo con mi mano derecha. El cerebelo me permite coordinar, pero si ya quiero hacer algo mucho más pequeño, como por ejemplo, lo que les decía, maquillarme, es un movimiento coordinado por el sistema gangliobasal. ¿Sí respondo a tu pregunta? Por supuesto, y para detectar si la lesión es en el sistema extrapiramidal o en el cerebelo, ¿qué consejo así o qué es clave? Fácil. ¿Qué hablábamos de cerebelo? O sea, tal cual lo que usted acaba de explicar, pero que no lo haga bien. Bueno, ¿Sí o no? En primero, movimientos puntuales. pregunta. ¿Qué vimos que era el sistema extrapiramidal y qué lesiones causaban? Temblor, ¿cierto? Temblor. No puedo coger las cosas porque tiemblo. Pero si yo le digo a mi paciente, señor paciente, por favor, con su mano temblorosa, tóquese la nariz. Y él es capaz de tocarse la nariz y luego tocar el dedo y tocar la nariz y tocar el dedo y tocar la nariz, pero sigue habiendo un temblor. Que en este caso, cuando es voluntario, ellos se concentran un poquito más, el temblor disminuye porque están concentrados en hacer un movimiento. Son en los estadios iniciales, ¿no? Cuando el paciente ya tiene un Parkinson un poco avanzado, es más complejo. No tiene movimientos oculares, porque ¿en qué momento hemos hablado de la coordinación del ojo y el equilibrio en el sistema gangliobasal? No, en ninguno. ¿Cierto? En ninguno. O sea que los ojitos, digamos que de alguna forma, por ahí no están involucrados en cuanto a la coordinación y a la lateralidad y a la ubicación del estímulo. Aunque no lo podemos soltar, recuerden que en neurología y que en la neuroanatomía todo se conecta con todo, porque si ustedes recuerdan, a pesar de que tengo vías sensitivas ascendentes, tengo vías sensitivas ascendentes que vienen del tronco y de la médula, pues obviamente hay vías ascendentes que hicieron conexión con el cerebelo e hicieron conexión con el tronco encefálico, donde están las vías vestibulares, las vías reticulares, las vías de dolor y las vías de ubicación. Pero separémoslas un poquito. Digamos que vamos a hablar solo del sistema gangliobasal. Entonces, ¿yo cómo sé que hay alteración del sistema gangliobasal? Primero, es una marcha rara, porque es una marcha donde arrastran los pies, porque es un movimiento todo el tiempo que no les permite tener una marcha adecuada. Un temblor en las manos que usted le dice, señor, ¿usted es capaz de tomarse un café? Y le dicen, no, yo cojo el vasito de café y boto la mitad del café y la otra mitad sí me la puedo tomar. Eso en cuanto al sistema gangliobasal. Pero tú quieres decir, ok, vamos a ser un poquito más investigativos y vamos a mirar si no hay una lesión cerebelosa. ¿Cuáles eran los dos exámenes que dimos en la clase anterior en los que hablábamos de que un paciente con esas dos lesiones
era una lesión cerebelosa. ¿Alguien se acuerda? Prueba de Romberg, ¿no? Ah, esa no. Sí, pero es que el romper es... No, sí. El romper es muy cerebeloso, pero habían otras dos. Porque el romper a veces es un poco difícil de interpretar porque te quedas pensando si abre más las piernas, entonces si es romper positivo o si cierra más las piernas o si una pierna la pone un poco más atrás de la otra. El romper es completamente cerebeloso, pero hay otra que es de cerebelo. O sea, si eso está alterado, es cerebelo. La de dismetría, profe. Sí. La del dedo nariz. Exactamente, dedo, nariz, dedo, nariz, dedo, nariz. El paciente con un síndrome extrapiramidal te va a tocar el dedo y la nariz y va a temblar, pero lo toca. El paciente con síndrome cerebeloso, tú lo ves y ni siquiera tiembla, puede o no puede temblar, digamos que se puede concentrar mucho, pero acá está el dedo y ¡fu! Pasa de largo. Y hay otra, que es de cerebelo. ¿Cómo se llamaba? No, yo les Pronación y decía, supinación del brazo. ¿qué? La pronación y la supinación. Ajá, movimientos rápidos alternantes. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Esto, ¿sí? No son capaces. Eso es de cerebelo. ¿Puede o no puede temblar? Sí me hago entender. ¿Quién me preguntó? ¿Ron? Sí, profe, ahora sí quedó claro. ¿Quedó claro? Digamos que esto se te va a olvidar en 6 meses, ¿sí? Lo importante es que sepas qué función tiene el cerebelo y qué función tiene el sistema ganglio-basal. Que cuando llegues a semiología y empieces a ver síndromes, porque es que ya no van a ver directamente, van a hablar de, vamos a hablar de corteza, no, van a empezar con síndrome motoneurona superior, síndrome motoneurona inferior, síndrome extrapiramidal, síndromes, porque son muchos, síndrome cerebeloso, síndrome vertiginoso, síndrome medular. Cuando empieces a nombrar los síndromes o síndromes, como a ustedes les guste más nombrarlos, vas a acordarte de que, síndrome extrapiramidal. Y cuando empieces a leer de qué se trata el síndrome extrapiramidal, digas, ok, sustancia negra, sistema ganglio-basal. Recuerdo que hay conexiones entre el núcleo caudado y el globo pálido, entre el putamen y el globo pálido, que vienen de la corteza, que vienen de la médula, y que es asociado a movimiento. O sea que si ese eje no está funcionando bien, hay movimientos involuntarios. Que cuando tú hables de síndrome cerebeloso, vas a decir, ok, el paciente no es capaz de coordinar, no es capaz de caminar, no porque tiemble, sino porque parece borrachito. ¿Recuerdan que les decía esa parte? Que el paciente con el síndrome cerebeloso caminaba como un borracho. Es muy diferente la marcha del paciente que camina como borracho al paciente que tiene Parkinson, porque el paciente que tiene Parkinson mueve los pies muy cortitos y mueve los pies muy, muy despacito, o hacen una pausa y toman impulso para poder caminar rápido, y caminan rápido, 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 hasta que llega un punto en el que se tropiezan, pero no camina como borracho. Cuando ustedes vean a un paciente caminando como borracho, es cerebelo, chicos. Cuando ustedes vean a un paciente que arrastra un pie, no van a decir, uy, es cerebelo porque no coordina. No, es un síndrome piramidal, ya sea, o es un síndrome de motoneurona superior o de motoneurona inferior porque no puede mover el pie, porque no hay movimiento, pero su coordinación está intacta. Yo sé que de pronto, ahorita con estas cosas que les digo, los confundo un poquito más, o los confundo un poquito, perdón, pero es para que dimensionen que cuando ustedes saben la neuroanatomía, saben la neurofisiología, se les va a hacer muy fácil saber la semiología. Porque si ustedes saben qué función tiene, es fácil, ¿sí? Y van a decir, este síntoma está asociado a tal cosa. Porque la neurosemiología es muy exacta.
Obviamente hay excepciones a su regla, como las grandes imitadoras, como lo de la esclerosis múltiple y bueno, otras enfermedades que usted dice que tiene, o sea, es que tiene tantas cosas que no me cuadran una, pero el resto, si es muy de, tiene esto, muy posiblemente es esto. Y pido exámenes para corroborarlo y efectivamente es esto, ¿sí? Em, no sé si les quedó claro, si tienen alguna pregunta. Profe, todo claro. Claro. Claro, profe. Bueno, ¿qué tal les pareció este tema? ¿Un Profe, poquito más sencillo o qué más pena. complejo? No, profe, más sencillo. Profe, ¿me escucha? Qué pena. Señor, Una preguntita, ahorita que nombró lo de semiología, que me acordé. Usted nos había recomendado Suros, ¿y cuál era el otro, perdón? Cediel. Cediel, gracias. Profe, yo le quería hacer una pregunta, pero con respecto a la imagen que está debajo de esta. Dime. Digamos, ahí nos explican como el proceso, ¿sí? Pero pues como es un ciclo, lo que nos están explicando ahí, el ciclo empezaría, digamos, donde dice en la parte sensitiva y después llega la corteza cerebral, después ahí sí las flechitas normales. El núcleo caudado, putamen, globo pálido, regresa otra vez a las cortezas, donde van a ser Pero la enviados a los corteza núcleos sensitiva o motora. motora. Eso, lo entendiste perfectamente. Y Si ya vamos, después así, ahí sí a los núcleos motores y a la vía común final hacia los músculos. exactamente. ¿Qué sucede? No podemos iniciar un movimiento si no sabemos en dónde vamos a hacer el movimiento, ¿cierto? Digamos que no es porque una vía sea más importante que la otra, pero la vía sensitiva o la vía somatosensorial, que incluye temperatura, presión, dolor, ¿qué más? ¿Qué más incluye la vía somatosensorial? Presión. Acto Ya dije discriminatorio. presión. Ujú, ¿qué más? Vibración. Vibración. Eso no se les debe olvidar. Esa es la que menos evalúan y es una de las ¿Y más propiocepción? profunda. Propiocepción. Me dan una ubicación de mi entorno, ¿sí? Vuelvo a colocar el ejemplo de un movimiento o de un aprendizaje mm, bastante, eh, digámoslo que ya no repetitivo, sino de un movimiento, es que no sé cómo decirlo, de... ¿Alguien tiene piercings en alguna parte del cuerpo? ¿Sí? Digamos que nos vamos a cambiar la joya del piercing de la nariz, porque nos fastidia, porque nos molesta, por bueno, infinidad de cosas. Es bastante preciso el girar los deditos. Quien ha tenido joyas de piercing saben que eso no es como un arete, que me llegó y se lo quitó y se lo puso, no. Hay que enrollarlo, hay que desenroscarlo, si no es redondito, si es de punticas, pero bueno. Entonces, el movimiento se va a hacer con cuáles dedos, con el índice y con el pulgar, ¿sí? Entonces, primero me ubico por mi vía sensitiva en dónde está lo que me está molestando, en la nariz. Entonces, mi vía somatosensorial le envía información a mi corteza somatosensorial y le dijo, el problema está en la nariz. Entonces, ¿a dónde la corteza somatosensorial va a ir a hacer conexiones? Al núcleo lenticular, perdón, al cuerpo estriado. Conexiones o ya sea con el caudado o ya sea con el putamen. Y de ahí va a enviar información al globo pálido, que luego el globo pálido le va a enviar información. Digamos que nos saltamos un poquito la sustancia negra, pero pues ahí va, ¿sí? Dentro de
dentro de el complejo, ahí va. Digamos que fue corteza somatosensorial, conexiones con el globo, con el caudado y con el putamen. Dentro de esa conexión pues tenemos a la sustancia negra, porque es que sin sustancia negra y sin dopamina este sistema no existe. Entonces sale la información al globo pálido y el globo pálido le dice a la corteza motora: debes usar las dos manos de forma delicada para girar y para hacer un movimiento controlado en el área antes mencionada. Entonces la corteza motora va a enviar toda la información por el sistema piramidal para activar las manos y para decir: vas a usar estos dos dedos y vas a hacerlo de forma coordinada. ¿Claro? Claro hasta acá con este ejemplo, porque es un movimiento, digamos que de alguna forma bastante detallado y minucioso y delicado, que no lo podría hacer alguien con Parkinson. Porque si se le hace difícil a alguien que no tiembla girar esas cositas, ahora imagínense a alguien que tiembla intentando hacer eso. Eso es súper complicado, si no se puede ni siquiera aplicar pestañina porque se llenan de pestañina todo el ojo. Ahora imagínense ese movimiento tan detallado. ¿Sí me explico? ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, pues me faltó decirles que obviamente la corteza motora pues va a activar todo su sistema piramidal, como su motoneurona superior, hiponeurona, motoneurona inferior y músculos efectores. ¿Claros hasta acá o alguna pregunta? Tarea. Me van a averiguar qué síntomas, aparte de los que ya leímos, tiene un paciente con Parkinson, qué es la enfermedad de Huntington, qué es la Corea. Uy, ¿Qué profe, esa fármaco? enfermedad, Señor. que esa enfermedad es muy, muy interesante por cómo se hereda, las facultades hereditarias que tiene. Profe, ¿Huntington? se llama Sí, señorita. Corea, si no estoy mal, porque parece que los pacientes estuvieran bailando. Hay dos tipos de Corea. Hay una Corea que se da en niños, que está asociada a una enfermedad muy común. Búsquenla. Corea, ya sea Corea de Huntington o la Corea que sea en niños, obviamente enfermedad de Huntington, el Parkinson, y que cómo es el mecanismo por el cual los antipsicóticos producen temblor, específicamente los antipsicóticos típicos. Los atípicos son de alguna forma más nuevos y minimizan esta sintomatología. Y obviamente, o sea, saber que los antipsicóticos se dan en esquizofrenia y en otro tipo de enfermedades asociadas, pero que se usan muy rara vez, pero los antipsicóticos se dan para esquizofrenia. ¿Qué más con respecto al sistema gangliobasal? ¿Qué es la levodopa carbidopa? Léanlo por ahí, rapidito. Y se me olvidaba decirles, ¿no? Como han estado tan juiciosos haciendo las tareitas entran dentro del parcial. Así que juiciositos con las tareas. Porque si ustedes hacen una buena investigación, pues les va a ir bien en el parcial. Porque noté que les pregunto cosas de las tareas y no saben, no responden, no tienen ni idea de lo que les pregunté. Entonces, como a ustedes les encantan tanto las notas, pues las tareas se van a incluir dentro de las preguntas del parcial. ¿Estamos claros? Sí, señora. Profe, ¿me podría por favor repetir la última tarea? Ya se me olvidó qué dije. ¿Qué es la levodopa carbidopa? Gracias. Profe,
Señor. La levodopa no es el medicamento con el que se trata a las personas con Parkinson por falta de dopamina. Sí, pero van a leer un poquito más. ¿Qué se trata? ¿Cómo se usa? La historia de la levodopa carbidopa. Cuando ustedes aprenden historia, aprenden un poquito más acerca del fármaco, nunca se les va a olvidar, créanme. Cuando ustedes lleguen a farmacología y hablen de levodopa carbidopa, se van a acordar inmediatamente. Bueno, chicos, un placer verlos. Bueno, no los vi, pero escucharlos. Nos vemos dentro de 8 días. Se cuidan. Adiós. Listo, profe. Hasta Listo, luego. profe.